Bienvenidos de nuevo al curso, ahora para la sesión 4. Ahora nos toca hablar de estrategias, cómo desarrollar estrategias para la cadena de valor. Como recordarán, en la sesión anterior vimos cómo analizar la cadena, al menos en los 3 aspectos, lo económico, lo social y lo ambiental. Ahora lo que vamos a ver es cómo definir estrategias en esos mismos aspectos. La agenda de la sesión de hoy implica 6 puntos. El primero es las dimensiones del desarrollo de la cadena de valor, que se refieren siempre a los mismos criterios, lo van a ver. El segundo es el crecimiento inclusivo, o sea, cómo lograr crecimiento inclusivo económico hacia, sobre todo, los más pobres. El tercero es la sostenibilidad ecológica, o sea, cuáles son las estrategias para lograrla. El cuarto es lo social, que en este caso las estrategias se refieren a prestaciones sociales para los más vulnerables. El quinto es un subtema del cuarto, que es el enfoque hacia la sensibilidad de género, o sea, el tema mujer, en el sentido afirmativo. Y el sexto son algunas estrategias genéricas que se podrían recomendar para el desarrollo específicamente de cadenas de valor forestal. Entonces comenzamos con el tema de las dimensiones, o sea, cuáles son las dimensiones de la sostenibilidad que se buscan y cuáles son los objetivos genéricos de desarrollo que se busca establecer en las cadenas de valor. El primer aspecto, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, es el económico, pero los objetivos acá de las estrategias son lograr el crecimiento económico. Entre más valor generado hagamos, más podemos capturar y redistribuir, como ya lo vimos, ¿verdad? Y el segundo aspecto es la generación de empleos. O sea, más empleos es mejor. En lo ambiental, en la dimensión ambiental, la mejora de la eficiencia energética es uno de los aspectos, tanto hídrica como en algunos otros materiales que se usen, la menor contaminación y la emisión de gases disminuida, sobre todo los de efecto invernadero, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. En lo social, son los modelos que integran a microempresarios y trabajadores pobres, o sea, cómo integrarlos a la cadena. Las estrategias para generar mayores oportunidades para mujeres y jóvenes, o sea, en el aspecto de género, y cuáles son aquellas condiciones y salarios de trabajo que se llaman decentes, o sea, que responden a la integridad de las personas. Hablando de crecimiento inclusivo, o sea, del aspecto económico, las condiciones estratégicas tienen mucho que ver con el concepto de ventaja competitiva. Una ventaja competitiva como concepto es, la definición es cualquier característica de una empresa, país o persona incluso, que la diferencia de otras y que la coloca en una posición relativa superior para competir. Es decir, cualquier atributo que tenga la persona, país o empresa u otra cosa que de alguna forma haga que sus ventajas competitivas la hagan sobresalir. Este concepto fue desarrollado por Michael Porter allá por los años 70s, 80s, o sea, es un concepto que está vigente, pero ya es, digámoslo así, antiguo en el mundo de los negocios y sigue siendo uno de los principales aspectos para lograr eficiencia económica. El otro es analizar cuáles son las potencialidades de desarrollo económico que puede tener una cadena. Aquí hay al menos 3 pasos que podemos seguir. El primer paso es el potencial del crecimiento. Y para ahí lo que podemos hacer es auxiliarnos de algunas preguntas para poder buscar respuestas a esa necesidad de avanzar en el potencial de crecimiento. Por ejemplo, la primera podría ser qué factores impulsan el crecimiento de la demanda de los productos, o sea, cuáles son los factores. O, por ejemplo, qué importancia tienen para la cadena de valor esos factores, qué oportunidades de crecimiento existen. Si logramos contestar esas preguntas genéricas, tenemos un
algunos aspectos de solución estratégica al potencial de crecimiento. El otro es el de las ventajas competitivas en sí. Por ejemplo, si la cadena puede responder a las tendencias y los requisitos del mercado. De hecho, es tratar de plantearse cuáles son las ventajas competitivas que la cadena ya tiene. Les doy un ejemplo. Sabemos que nuestros bosques están certificados. Eso nos diferencia de otras cadenas o de otros productores y podría ser una ventaja competitiva. El otro paso son definir cuáles son las brechas que tenemos. Por ejemplo, con la pregunta de cómo se compara la posición de las cadenas con las posibilidades de la cadena de valor con las posibilidades de crecimiento, respondemos en parte vamos a encontrar brechas, ¿verdad?, que tenemos que llenar de alguna manera. Otro es hacerse la pregunta directa de qué limitaciones, necesidades y oportunidades deben abordarse. O, por ejemplo, por qué aún no se han realizado el potencial económico de una cadena o de un eslabón de la cadena. Por ejemplo, si tenemos bosque, ¿por qué no hacemos algo con él?, ¿verdad? Y ahí encontramos brechas. ¿Cuáles son los factores detrás de ese estancamiento?, ¿verdad? Muchas veces son factores externos o del mismo mercado o de conocimiento y hay que identificarlos. Y el otro es si hay patrones en lo que se llaman las fallas de mercado y algunos vínculos comerciales disfuncionales. Les explico qué son las fallas de mercado, porque es otro concepto que es importante aclarar. Una falla de mercado es una situación en la cual el mercado mismo es incapaz o no es capaz de asignar los recursos de manera eficiente. Lo vamos a ver más claro con los ejemplos que se presentan a continuación. Son 5 las principales fallas de mercado. Por ejemplo, la inestabilidad de los ciclos económicos. Ustedes saben que la economía fluctúa, ¿verdad? Y eso afecta directamente a productos y productores. Las externalidades, por ejemplo, muchas veces con la misma moneda hay externalidades que no podemos manejar y que nos afectan costos. La competencia imperfecta, o sea que no hay suficiente información para saber quiénes son nuestros competidores y cómo compiten. Y la distribución desigual de la renta. Eso lo que implica es que hay empresas más poderosas que nosotros que tienen más renta y que van a tener más recursos, ¿verdad? Si quisiéramos explicar esas fallas de mercado y adaptarlos al ámbito de las cadenas forestales, probablemente tendríamos que hablar de esto. Por ejemplo, una falla es la de tecnología capital. Por ejemplo, para la cadena forestal puede ser la lejanía de los sitios de producción forestal, que implican grandes tramos a recorrer, ¿verdad? Tecnologías que no son accesibles en el medio, o volúmenes que requieren los compradores que no somos capaces de surtir a tiempo, ¿verdad? Y los impactos entonces en la cadena puede ser que el aislamiento en distancias, por ejemplo, suben los costos, o que los volúmenes requeridos son inalcanzables para nuestra capacidad productiva. Es una falla de mercado. El otro es la información asimétrica. O sea, no hay información, por ejemplo, en el sector forestal de costos y precios. Y no sabemos cómo los manejan nuestros competidores. Es una gran desventaja. Y eso lo que va a generar, el impacto en la cadena, es desconfianza en las negociaciones. Eso sucede mucho también en los mercados agrícolas, por ejemplo. Los derechos de propiedad. El principal aspecto es la informalidad en la tierra y los bienes. Más es grave esto cuando la economía normal o tradicional no reconoce, por ejemplo, derechos ancestrales o derechos comunitarios, ¿verdad? Y entonces no se pueden alcanzar crédito y tampoco se pueden formalizar porque no se es propietario de los bienes. El otro son los monopolios. O sea, hay empresas grandes que regularmente tienden a monopolizar los mercados y eso implica que tienen un poder de compra excesivo. O al revés, un poder de venta donde pueden manipular los costos, ¿verdad? Entonces eso regularmente el efecto son malos contratos. Otra falla son los bienes públicos.
Por ejemplo, cuando no hay energía eléctrica disponible o no hay carreteras adecuadas, que sucede mucho en los países en desarrollo, ¿verdad? Entonces, los efectos en la cadena podrían ser que las plantaciones y los transformadores no pueden accesar a los compradores por falta de infraestructura, por ejemplo. Las externalidades, cuando el ejemplo en la cadena forestal es cuando se daña el medio ambiente. Las plantaciones muchas veces tienen el sentido de monocultivos y se usan insumos que a veces dañan al medio ambiente. En eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y los impactos es que se tienen que asumir los costos en la cadena. Hay, por decirlo así, en resumen, 3 hotspots, le vamos a llamar, puntos calientes del crecimiento económico. Uno es los agentes y las tendencias al cambio. Hay que identificar claramente quiénes son esos agentes, ¿verdad? Porque regularmente donde están esos agentes hay poder económico. El otro es las ventajas competitivas, o sea, identificar claramente cuáles son nuestras ventajas competitivas y las de los demás. Y el otro es identificar las fallas de mercado. Probablemente estrategias al respecto es de agentes de cambio y ventajas competitivas es la mejora y la innovación en la cadena, porque eso nos transforma en un agente de cambio y nos da ventajas competitivas. Entonces el término innovación hay que tenerlo presente como un factor estratégico. Con respecto a las fallas de mercado, hay algunas metodologías para hacer que los mercados funcionen. Por ejemplo, generar información sectorial. Si se puede y se tienen medios para poder generar información que beneficie al sector, eso beneficia a nosotros y otras cadenas, ¿verdad? Entonces hay cosas como hacer funcionar los mercados a través de eliminar las fallas. En Fedecoagro, nuestro caso de ejemplificador, estaríamos entonces en el punto de establecer cuál es la estrategia económica. Y probablemente tenga mucho que ver con identificar esos spots. Por ejemplo, en torno a los mercados sería importante conocer si hay factores que nos permiten el crecimiento. Una población en crecimiento, sobre todo en lo urbano, que es la porción de la sociedad que más consume, puede ser un factor importante. Si están creciendo los ingresos medios, si hay preferencias por calidad y seguridad. En el caso nuestro podría ser que una de las claves estratégicas sea averiguar si pueden haber compradores que premien nuestra condición de productor certificado de madera, por ejemplo, ¿verdad? Una preocupación por la sostenibilidad ambiental o social, las posibilidades tecnológicas que hay en el entorno, la disponibilidad de información que ya habíamos hablado. Lo importante aquí es que hay que tomar en cuenta que todos estos aspectos dependen del mercado y entonces hay que analizar el mercado, cómo se comporta. Otros aspectos son del mismo mercado las tendencias de los precios y los volúmenes. Como ya lo vimos muy al inicio, ¿verdad? Las diferencias de las cuotas que están asignadas a los distintos productores, los tipos de consumidores finales. Hay mejores consumidores que otros. Y las variantes de nuevos productos que pueden estar ingresando a nuestro mercado, que ya vimos que de alguna manera, en el caso de Fedecoagro, apunta a madera dimensionada. Hablando de la competitividad en Fedecoagro, hay que ponerle atención a las ventajas que pueden haber en la cadena. Por ejemplo, las ventajas basadas en el acceso a los recursos naturales. Por ejemplo, el acceso al suelo fértil o al agua, el acceso a los recursos forestales. En este caso, yo creo que lo tenemos muy claro, que el acceso a los recursos forestales ya es una ventaja competitiva. Otras ventajas basadas en costos, la eficiencia y la tecnología que tengamos. Se recuerdan que en el acuerdo con el gobierno, el aserradero era de última generación. Eso nos da ventajas tecnológicas, ¿verdad? Eso implica ventajas en costos y eficiencia, ¿verdad? Tener un buen modelo de negocios, por ejemplo,
implica también las características del producto van a ser mejores que los que tengan otro tipo de tecnología. Las capacidades especializadas, si por ejemplo hubo capacitación para manejar el aserradero, eso ya nos coloca en una ventaja competitiva ante nuestros competidores más cercanos. Otras son ventajas basadas en la incrustación social, o sea, cómo manejamos el capital social de Fedecoagro y de sus cooperativas, por ejemplo, en el conocimiento de clientes, en la reputación que tenga los mismos productores y la Fedecoagro, si conocemos consumidores que son conscientes que nos pueden comprar productos que sean sostenibles con nuestra certificación, por ejemplo, o los productos que cuentan una historia. En este caso, nuestra historia es la gran decisión que tomaron en algún momento los productores agrícolas de restaurar su paisaje, ¿verdad? Entonces, esa historia puede ser interesante para algunos clientes. Nos da ventajas competitivas también. Hay otras ventajas basadas en el entorno empresarial. Por ejemplo, una ubicación favorable. En el caso de Fedecoagro descubrieron una cosa, y es que estaban ubicados cerca de un puerto. Y eso es un factor clave en la estrategia, ¿verdad? La proximidad a ciertos mercados. El acceso a conocimientos técnicos y a personas que nos puedan, calificadas, que nos puedan apoyar. La infraestructura misma, si hay carreteras adecuadas para llegar a los clientes. Y otros aspectos del macro, como las políticas gubernamentales y el Estado de Derecho que muestra el país en el sentido de si la normativa funciona. Porque si tenemos madera certificada, pero la madera ilegal va a competir con nosotros, puede ser más bien una desventaja en el mercado, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que analizar. Y en el caso de Fedecoagro resulta que si hacemos una evaluación rápida, es probable que en los aspectos de ventajas basadas en el acceso a los recursos, en tecnología, en costos y eficiencia, y en el entorno empresarial tengamos ventajas. Quizás lo que nos hace falta es información sobre esa incrustación social de conocer más clientes, ¿verdad? Ok, hablando de sostenibilidad ecológica y las condiciones para lograrlas, o sea, cómo podemos tener estrategias para lograrla. Aquí hay también algunos pasos que están relacionados con los límites ecológicos. O sea, las preguntas para poder identificar las estrategias son: ¿cuáles podrían ser los puntos calientes ambientales que indican que la cadena de valor podría cruzar los límites ecológicos? O sea, si hay una baja capacidad de producción de los ecosistemas locales, imagínense que si realmente tienen la capacidad de producir volúmenes adecuados, ¿verdad? Sin salirse de los límites naturales. El otro es la ecoeficiencia, el paso de la ecoeficiencia. Y aquí las preguntas podrían ser: ¿qué posibilidades hay para mejorar la eficiencia de los recursos que tiene la cadena? Tenemos alta tecnología en el aserradero, pero puede ser que necesitemos mejorar otras cosas. O cómo se pueden manejar los conflictos sobre la utilización de recursos. Y aquí hay 3 hotspots también medioambientales. El número 1 es el conflicto entre la ecología y economía. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, con ver cómo desprender a que producir más implica depredar más, ¿verdad? El conflicto entre la ecología y la economía. Gano más, pero tengo que depredar más. Asegurar la base de recursos, o sea, mantenerse dentro de esos límites que la naturaleza nos brinda para poder producir. Y la convergencia de la ecología-economía. Y esto se da con este nuevo capítulo de negocios que se llaman los negocios verdes. ¿Hacia dónde podríamos caminar ahí? Las estrategias, por ejemplo, para el conflicto entre ecología y economía y asegurar la base de recursos podría ser el reverdecer nuestros negocios y la mejora de la eficiencia. En la cadena de Fedecoagro, por ejemplo, podríamos tener dos ventajas. Y una es que estamos empezando, y entonces podemos empezar de una vez con ese criterio. Y la otra es montar sistemas que sean sumamente eficientes, ¿verdad? Y para asegurar la base de recursos y convergencia ecológica, economía, hay que basarse mucho en estrategias que tengan que ver con las políticas y la regulación y gestión del medio ambiente local. Cuando hay riqueza
en políticas y en normativas, hay que aprovecharlas y hay que tratar de ajustarse, ¿verdad? Eso a veces tiene implicancias en los costos, en los negocios, pero puede ser que reditúe al final. En el caso de Fedecoagro, si vemos ahora, estamos hablando de buscar estrategias para sostenibilidad, ¿verdad? Estamos ya a ese nivel. Lo que habría que hacer es identificar dónde están esos spots. En primer lugar, para la primera fase, recordarán, ¿verdad?, que la fase de producción y la corta tiene efectos en los ecosistemas. En la primera fase, la estrategia podría ser tan simple como ajustarse a las políticas y regulaciones que existen para conservar los recursos y adoptar formas de manejo con buenas prácticas. Nosotros ahí tenemos una ventaja competitiva. Por eso es que es una ventaja competitiva, porque tenemos ya certificación. Entonces, eso puede ser muy ventajoso. El otro es el desarrollo ecoeficiente de la cadena de valor, que se basa en dos principios básicos. Y esto es algo que es difícil de entender, también difícil de explicar. Es desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos. O sea, es básicamente deslindar que puedo producir o puedo producir más depredando o depredando más. Y eso lo que implica es conocimiento y tecnología para poder lograrlo. Hablando de posibilidades de inclusión económica de los más vulnerables o los más pobres, los pasos deberían estar relacionados con averiguar las limitaciones económicas y las oportunidades de los productores pobres. Las preguntas que podemos hacernos para poder averiguar esto es, por ejemplo, ¿qué características tienen los productores pobres que les proporcionan una ventaja competitiva frente a los compradores? O sea, volviendo al caso de examen nuestro, probablemente el hecho de que los productores, que son los más pobres en la cadena, tengan bosque certificado podría ser una ventaja competitiva ante los compradores, podría ser. El hecho mismo de que hayan decidido restaurar podría ser que fuera atractivo a ciertos compradores, ¿verdad? ¿Qué empleos son accesibles para trabajadores pobres dado su perfil y limitaciones? Eso depende mucho del contexto. O sea, analizar cuál es el contexto educativo, de salud y social, como para saber cuáles son las limitaciones de los trabajadores. Si hay consumidores pobres que experimentan una penalización de pobreza en la cadena. Es difícil tal vez explicar este concepto en una cadena forestal, pero es muy fácil explicarlo en la comida chatarra. Por ejemplo, los más pobres en una cadena de distribución de comida chatarra en tiendas de barrio, por ejemplo, consumen los peores productos de la cadena. Eso es una penalización de pobreza. ¿Cómo afectan las condiciones de medios de vida y de nutrición a grupos de pobreza en las cadenas de valor? Eso es un aspecto muy importante porque recuerden que la desnutrición crónica, más que la aguda, produce deficiencias en las capacidades. De eso hay que estar muy consciente, ¿verdad?, cuando hablamos de la situación económica de los más pobres y de su posibilidad de ser incluidos en las cadenas. Hay 3 hotspots de la inclusión. Uno tiene que ver con los medios de vida, que la gente que trabaja o tiene posibilidades de trabajar en la cadena también tiene que mantener para poder vivir. El otro es la baja competitividad de los pobres por todos esos aspectos que mencionábamos. Y el otro, los mercados no regulados, que es una de las funciones regularmente del Estado, tratar de regular ciertas condiciones en los mercados, sobre todo laborales. Cuando se tienen problemas en el hotspot de vida y la baja competitividad de los pobres, lo que hay que buscar son modelos de negocios que sean adecuados a esas condiciones, ¿verdad? Tratar de establecer las condiciones de la cadena que sean adecuadas a esa situación, que tengan que mantener otros medios de vida y que tengan algunas limitaciones de competitividad. Cuando se trata de baja competitividad y de mercados no regulados, hay que tratar de buscar la regulación de productos y mercados. Y esto implica políticas de enfoque que muchas veces hay que trabajar a nivel sectorial. Esa es una cuestión de otro nivel, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Con respecto a Fedecoagro, en el caso de estudio que estamos viendo, una aplicación práctica para buscar estrategias sociales, o sea, es identificar los spots, como vimos en los casos anteriores. Pero aquí se trata de ver dónde hay algunos
problemas. Por ejemplo, a nivel de los productores, podría ser que el pequeño tamaño y la escala de producción de la comercialización genere altos costos, que genere pequeños volúmenes por la capacidad de producción, que tengan poco capital y liquidez efectivo para poder hacer el negocio y limitaciones para lograr la calidad, sobre todo en el reconocer qué es calidad en el producto. Muchas veces no se tienen los mismos conceptos del mercado que de la gente que tiene los medios productivos. El otro es el acceso limitado y alto costo de insumos y servicios. Regularmente los premios de algunos insumos y materias primas son altos, pueden ser no adecuados, puede haber falta de acceso a servicios financieros, eso lo vamos a ver en otro capítulo posterior, pero es uno de los factores más importantes. Una base de recursos débil con respecto al servicios, por ejemplo, derechos de propiedad inseguros, ¿verdad? Baja productividad de los activos y del recurso humano, un alto costo de transacción, alto riesgo de inversiones, altos costos de la información que es necesaria. Ya vieron que hay mucha información que hay que buscar. Vínculos de mercado inestables, eso se basa muchas veces en malos contratos. Una lejanía geográfica que puede implicar dificultades. Fuentes de poder de mercado de las empresas dominantes. Casi siempre en todos los mercados hay empresas que dominan el mercado, ya sean compradores u otros productores. Entonces hay que ver si no existe una estructura de mercado que sea oligopólica, o sea, si no hay ciertas empresas que mantienen el control, y analizar qué pasa ahí. Discriminación de precios entre materias primas versus productos procesados, o sea, cómo anda esa relación entre precios y materias primas y costo de materias primas. Un mejor acceso a la información y a la tecnología del mercado. Otro es las condiciones que contribuyen a una débil posición negociadora ante los productores pobres, ante empresas que tienen más poder. Y ahí eso puede significar muchas cosas, como problemas de flujos de efectivo, que no hay recursos, no hay acceso a servicios y recursos esenciales fuera de la relación comercial establecida con un socio más fuerte. Ese es un riesgo que hay que pensar. Muchas veces las cadenas se asocian con una sola empresa y entonces hay mucho poder en esa relación. Una fuerte competencia dentro de los grupos de pobreza que ofrecen los mismos productos. Esto, el ejemplo clásico son los artesanos, los que hacen artesanías, ¿verdad? Compiten entre ellos mismos y luego llegan hasta bajar sus propios precios. Los servicios y productos propios pueden ser fácilmente sustituidos por otros. O sea, en el caso de la madera, puede ser sustituida por otros productos, como por ejemplo, si hablamos de palos de escoba, pueden haber palos plásticos que tal vez tengan incluso precios menores. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlos para ver cuáles son sus efectos en los más pobres. En Fedecoagro, probablemente esos tres grupos de problemas de inclusión pueden estar vigentes y pueden crear problemas. Entonces habrá que tomar decisiones estratégicas al respecto. Con respecto a la sensibilidad al género, los pasos son averiguar cuáles son las limitaciones y oportunidades relacionadas con el género, sobre todo afirmativamente en el caso de las mujeres. Cuáles son las oportunidades económicas específicas de las mujeres en una cadena de valor como esta, ¿verdad? Una cadena forestal, y hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el papel mismo de la mujer en una cadena? ¿Cómo impactan las condiciones en la sociedad, en la posición de la mujer en la vida económica, ¿verdad? Y su participación en este tipo de negocios? Hay 3 hotspots de la sensibilidad al género: las oportunidades económicas que tienen las mujeres, el trabajo familiar que ya hacen las mujeres y la cultura local que define roles de género. Para los dos primeros, para las oportunidades económicas para mujeres y el trabajo familiar, lo más fácil es tratar de que las mujeres emprendan cosas relacionadas con su trabajo y con las oportunidades que se presentan en su nivel social, ¿verdad? Emprendimiento.
Y para el trabajo familiar y romper la cultura local, regularmente lo que hay que hacer es algo que en la jerga de la cooperación se llama gendering, o sea, bañar los proyectos con un concepto de afirmativo de beneficiar a las mujeres en ciertos aspectos. Por ejemplo, que participen en la toma de decisiones en la cadena, ¿verdad? Esa es una de las formas más tradicionales de hacerlo. En Fedecoagro estamos en la estrategia de género, ¿verdad? Hay que identificar los spots y ver dónde podrían haber ciertas fallas. Lo primero es averiguar cuáles son los obstáculos para las mujeres. Esos están relacionados regularmente con que la pobreza es mayor en las mujeres que en los hombres, porque los hombres sí tienen acceso a empleos y a factores de producción. El restringido acceso a la propiedad de las mujeres, que no hay garantías para el crédito y la mujer, a pesar de tener la fama, digámoslo así, de ser muy buena pagadora, no hay acceso a crédito porque no tiene garantías, porque no tiene acceso a la propiedad. Niveles más bajos de educación en las mujeres, las tareas familiares que requieren mucho tiempo para que se dediquen a otras actividades, el dominio de los hombres en los negocios. Los negocios son un medio muy agresivo y entonces es más fácil para los hombres participar en negocios. La discriminación institucional que se puede dar en muchos niveles, ¿verdad? Desde los niveles de gobierno hasta los niveles de la organización local. Los prejuicios sociales en los negocios, pensando que las mujeres no pueden participar. O la movilidad restringida, o sea, cuando las mujeres necesitan, por ejemplo, permisos, ¿verdad?, para poder hacer ciertas cosas. Y la otra es la otra cara de la moneda, es averiguar cuáles son los servicios sociales que podrían beneficiar a las mujeres, por ejemplo, en una cadena como la de Fedecoagro. La atención médica gratuita a las mujeres, porque es muy especializada. Las guarderías, por ejemplo, para que tengan algún tiempo que se pueda dedicar a negocios. La planificación familiar. La alimentación escolar, donde el rol de la mujer es importante. La seguridad social, por la forma de pensar de la mujer en la familia. La alfabetización y capacitación en aritmética, ¿verdad?, que puede ser una fortaleza para la mujer. La educación y capacitación generales en aptitudes para la vida, que es interesante para desarrollar en grupos de mujeres. Entonces, la cadena puede propiciar esos espacios para que haya participación de las mujeres. Ok, hablando de otras estrategias, ¿verdad?, que se pueden implementar. Hay una visión de cambio que debe buscarse. Una buena estrategia no debe ser un plan rígido con pasos a seguir, sino que realmente una buena estrategia debe ser una política rectora, o sea, que dirija y restringe para hacer ciertas cosas, pero sin definir cosas específicas. La otra cara de la moneda de eso es que, y eso se puede lograr mucho desde programas y proyectos, es hacer un diagnóstico muy claro que define o explica la naturaleza del desafío que se tiene para hacer la estrategia de la cadena. Y esto sí se puede concretar en un conjunto de acciones coherentes, ¿verdad?, que estén diseñadas para llevar a cabo esa estrategia, pero no de una manera rígida. Lo importante aquí es que la estrategia genere una visión de cambio. Para poder definir esta visión de la que estamos hablando, clara, tenemos que tener claro el grado de desarrollo de la cadena de valor. Y ahí hay algunos pasos que se pueden aclarar también con preguntas. El primer paso es averiguar qué tipos predominantes de modelos de negocio hay en el sector o en la región. Las preguntas podrían ser: ¿qué tan básicos o sofisticados son los modelos de negocios de los operadores de cadena de valor? Por ejemplo, si son formales, informales, si son grandes o pequeños, si tienen un nivel de tecnología alto. Probablemente en nuestro caso, en la cadena que estamos analizando de Fedecoagro, tienen un nivel alto tecnológico en el aserradero, pero un nivel bajo en la producción de madera. El grado de capitalización que hay, o sea, cuáles son los capitales en bienes y dinero, y la producción de mercado y subsistencia que puede haber en la cadena, porque ya analizamos que hay un hotspot de medios de vida
que la gente tiene que mantener. El otro paso es averiguar cuál es el grado de integración de la cadena de valor. Y aquí la pregunta podría ser cuáles son los vínculos o el intercambio de información o los contratos, si hay algo formal, en lo que se basan las relaciones permanentes entre los actores, sobre todo entre los aliados de una cadena de valor. El otro paso es analizar cuál es el marco normativo y de gobernanza. Y la pregunta podría ser, ¿la cadena de valor se rige por reglas claras o existen organizaciones sectoriales que ayuden a definir esas reglas? Esto tiene mucho que ver con estándares de calidad, sostenibilidad y la regulación legal. Hay algunas tareas estratégicas que también hay que realizar en la formulación de esta visión de cambio. Obviamente la primera es formular esa visión para el desarrollo, ¿verdad? Las consideraciones estratégicas sobre el potencial de desarrollo de la cadena, la síntesis estratégica y visión general para una transición del negocio hacia la sostenibilidad, determinando opciones estratégicas a seguir. La otra tarea es la formación de estrategias para programas particulares de desarrollo, como por ejemplo la formulación de un objetivo de desarrollo de la cadena de valor que sea realista y mensurable, o sea que la podamos alcanzar y que se pueda medir. La estrategia del programa para poder apoyar innovaciones específicas y soluciones en la cadena de valor. Y aquí hay que tener muy claro cuáles podrían ser esas innovaciones y, como recordarán, esas van dirigidas a la mejora de la eficiencia. Hay algunas herramientas que pueden complementar estas estrategias adicionales que ya son ampliamente conocidas. Una de ellas es el análisis FODA, donde se analizan los 4 aspectos que ustedes ya saben: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo importante de este análisis FODA es que se llegue a la definición estratégica de cómo abordar esos 4 aspectos, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos en simplemente llenar el cuadro y eso no termina ahí, sino realmente buscar soluciones estratégicas que bajen nuestras debilidades, que aprovechen nuestras fortalezas, que generen oportunidades o que contrarresten las amenazas, ¿verdad? Eso es lo importante de definir aquí. Hay un instrumento importante que es bueno resaltar como otra estrategia, y es un instrumento que generó Michael Porter, que ya vimos su definición de ventaja competitiva anteriormente. Él define 4 estrategias genéricas para los negocios, y en este caso se puede aplicar a una cadena de valor, basados en los objetivos estratégicos de los negocios y en las ventajas que tengan. Él definió 4 estratégicas genéricas. Una es diferenciarse, o sea, seguir una estrategia donde me diferencio de otros negocios por algo que yo tenga como una ventaja competitiva. La otra es el liderazgo en costos, o sea, yo puedo competir con otros teniendo costos más bajos. Eso implica eficiencia, ¿verdad? La otra es una estrategia de diferenciación enfocada a un segmento, o sea, puede ser que tengamos un segmento muy específico de clientes o un solo cliente que busque características muy especiales en un producto y que se lo tengamos nosotros. Y nos enfoquemos en ello o en esos clientes. Y el otro es una segmentación con un enfoque de costos bajos, pero enfocada en pocos clientes, o sea, en un segmento. Por ejemplo, que la relación entre calidad de nuestro producto y el costo sea adecuado a un cliente, ¿verdad? Esas son 4 estrategias genéricas que él plantea, que pueden ser instrumentos muy útiles para una cadena de valor. Luego hay algunas estrategias que la misma metodología de Value Links recomienda para una cadena de valor. Vamos a ver esta explicación en el sentido de las opciones estratégicas, las hipótesis de cambio que implica y el impacto que esperamos. La primera es una mejora en innovación en la cadena de valor. Estas innovaciones lo que buscan es un mayor rendimiento o eficiencia, como habíamos hablado,
y los impactos son mejores productos y menores costos. Esa es la primera. La segunda es mejorar los mercados, o sea, mejorar las fallas de las que hablamos. Y ahí tiene que ver mucho con la coordinación de la inversión pública y privada. Buscar una relación adecuada entre inversión pública y privada, buscando apoyos externos. Eso también, el impacto es tener mejores productos y mejores costos. La tercera es la gestión espacial de los ecosistemas locales, o sea, hablando de paisaje. Eso se refiere a tener una estrategia que busca planes de gestión que mantienen la extracción por debajo de los niveles críticos naturales de los cuales ya hablamos. Y eso lo que tiene como impacto es la sostenibilidad a largo plazo. En otras palabras, si no minamos la base de recursos que se tiene a disposición, si logramos mantenerlos debajo de las tasas de regeneración natural, por ejemplo, del bosque, logramos sostenibilidad a largo plazo. El cuarto es modelos de negocio de mayor eficiencia. Y aquí lo que se trata es de desacoplar ese concepto que dijimos de produzco más, entonces depredo más, y la solución muchas veces es la aplicación de tecnología más eficiente o tecnología de última generación, porque el concepto de desarrollo busca eso. El desarrollo de la tecnología busca eso, ser más eficientes en el uso de insumos, recursos, energía y otras cosas. El impacto es menos consumo de recursos naturales y menores costos. La quinta son modelos de negocio en beneficios de los pobres. Esto es, digamos, la estrategia se basa en una hipótesis de eliminación de la discriminación económica y la mejora de la competitividad. El impacto es los productores y los trabajadores pobres contribuyen a la generación de valor y se benefician de ello. Esta estrategia es muy adecuada, tal vez no necesariamente para negocios privados, pero sí para negocios que generan la cooperación. Es uno de los fines que hemos estado hablando, ¿verdad? El séptimo es intervenciones defensivas y enfoque social. Esto lo que implica es equilibrar el cambio disruptivo, o sea, hay ciertos factores económicos que están generando la pobreza, entonces la idea es equilibrar esos factores, ¿verdad? Y prevenir que las relaciones laborales, por ejemplo, contribuyan a que la gente sea más pobre. Y eso, el impacto esperado es aminorar los efectos negativos en los medios de vida de la gente. Muchas veces tiene que ver con desarrollar, por ejemplo, la cadena en la que estamos trabajando y a la vez propiciar condiciones para que los medios de vida sigan siendo un factor importante en la producción de la gente. El octavo es proyectos y programas sensibles al género. Esto es el gendering, ¿verdad? De lo que hablábamos anteriormente. Son procesos de desarrollo que permitan la participación de las mujeres, incluso a veces que se induzca la participación de las mujeres en ciertos niveles de decisión, por ejemplo, o de operación. El impacto esperado es que esta cultura de involucrar a las mujeres genere nuevos negocios, sobre todo de parte de las mismas mujeres. El noveno es el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres y los jóvenes. Esto es algo que se ha descubierto en el transcurso de los años. Sobre todo los jóvenes y también las mujeres tienen mucho ímpetu de lograr ingresos, a veces marginales, pero que pueden complementar su economía local, y eso hay que aprovecharlo. La hipótesis estratégica es aumentar el negocio, el número de empresas y nuevas empresas femeninas exitosas. Y el impacto es ingresos socialmente beneficiosos. Socialmente porque la inversión de las mujeres es un poco distinta a la de los hombres, ¿verdad? Y en el caso de las cadenas, lo que resulta siendo muy útil es pensar en negocios que sean complementarios a las cadenas. Muchas veces la prestación de servicios que prestan otros proveedores pueden ser asumidos por estas nuevas empresas. Les agradezco su atención al módulo 4. Con esto terminamos esta parte de estrategia. Les pido por favor que lean en el manual de Value Links la parte correspondiente al tema.
Muchas gracias.